Imaginad unas navidades con esta trama. Hace unas semanas paseaba por Buenos Aires. Era mediados de noviembre y el termómetro superaba los 30 grados. La razón de esa temperatura en noviembre la sabría hasta un niño de primaria. Argentina está en el hemisferio sur y por tanto estábamos al final de la primavera. Pero el calor desafiaba mi lógica interna y había algo, un detalle, que a mi mente cerrada le impedía creer que estuviese en primavera. Algo que, como en las malas novelas, evitaba mi suspensión de la incredulidad. Los escaparates de las tiendas estaban llenos de adornos de Navidad. Recordé un relato de la uruguaya Cristina Peri Rossi, que se titula Navidad de los lagartos, y transcurre durante las fiestas navideñas. La historia la narra un niño que menciona los meses que lleva sin llover. Hace 9 meses que no llueve, y si sigue sin llover, si no llueve antes de que el niño nazca en el pesebre de la iglesia, seguramente no tendremos ni Navidad, ni Año Nuevo, ni ningún año. Los años van a detenerse, los años se volverán de piedra y no pasarán. Tampoco nacerá el niño, aunque el camino esté lleno de lagartos que salen a calentarse al sol, a dormir bajo la modorra de la luz, en el lecho de tierra seca, tan seca que no se ve ni un mendrugo de planta, ni un retoño de árbol. Supongo que los lagartos de Peri Rossi encajan mucho más con una Navidad en el hemisferio sur que los abetos nevados que yo veía en aquel escaparate de Buenos Aires. Abetos por los que descendía un trineo tirado por renos, conducido por un Santa Claus de barba tupida y tan abrigado a más de 30 grados que uno temía que le diese un vaído. Ese espectáculo me hizo pensar en que prácticamente en todo el mundo hemos comprado la Navidad en bloque, sin pararnos a pensar lo que estábamos comprando. Yo mismo, que vivo en el hemisferio norte, en una ciudad donde el 25 de diciembre es pleno invierno, canto en Navidad eso de Let it snow, let it snow, let it snow. Pero si trato de recordar la última vez que vi nevar en Santiago de Compostela un 25 de diciembre, diría que tendría que retrotraerme a nunca. Muchos argumentarán que lo que celebramos es el nacimiento de Jesucristo en Belén. ¿Pero realmente creéis que en Palestina hay abetos nevados o trineos tirados por renos? No, la Navidad que celebramos no proviene de Belén, ni de Buenos Aires, ni de España, sino de lugares mucho más fríos, como Nueva York, Londres o Estrasburgo. Y una de las formas en las que se ha colado en nuestra vida ha sido a través de la literatura. Buena parte de la culpa la tienen los escritores. Delante de aquel escaparate navideño de Buenos Aires, decidí que me gustaría hacer un episodio especial hablando de la Navidad de los grandes infelices. Porque os extraña mucho si os digo que los escritores, además de ayudar a inventar la Navidad, también la han sufrido en sus carnes. A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Blackie Books en el que os hablamos de las vidas peculiares de algunos autores. Y en este episodio vamos a hacer un especial de Navidad en el que os contaremos 4 historias sobre Santa Claus, el árbol, las comidas y las postales de Navidad. Uno. La tuberculosis que cambió la Navidad. Recordad, estamos ante un escaparate de Navidad en Buenos Aires. Y por eso no quiero moverme de aquí para dar comienzo a nuestra primera historia, porque hay una viñeta de Mafalda que es importante en mis recuerdos navideños. Una viñeta que cuando era niño me hizo preguntarme, por primera vez, de dónde habíamos sacado a Santa Claus, o como lo llamamos en buena parte del mundo hispano, usando la versión francesa de su nombre, Papá Noel. En la viñeta, Mafalda le dice a Miguelito: Dentro de un mes ya es Navidad. Y Miguelito responde feliz: ¡Qué lindo! Ya casi podemos ir preparando el pesebre con los Reyes Magos y Papá Noel llevando regalos. ¿Pero cómo, Miguelito? Papá Noel no llevó regalos al pesebre. Entonces, Miguelito dice la frase que me marcó: No me digas, así que el gordo resultó un amarrete. Creo que en algún momento todos, como Miguelito, nos preguntamos cómo se coló ese amarrete, ese tacaño, en nuestra Navidad. ¿Cómo puede ser si no aparece en el pesebre? Y si rastreamos, encontraremos que la figura clave para su reinvención fue un escritor. Ese escritor es Washington Irving, al que hoy recordamos por Rip Van Winkle, La leyenda de Sleepy Hollow y Los cuentos de la Alhambra, y que fue la primera superestrella de la literatura estadounidense. Una de las razones del éxito de Irving era que provenía de una familia humilde, y por eso tenía que escribir mucho para ganar dinero.
y tenía que escribir textos que le gustasen a un amplio espectro de público. Irving nunca escribió pensando en pervivir en la historia, sino en sobrevivir en su tiempo, una disyuntiva en la que se han encontrado no pocos escritores. La cuestión es que antes de convertirse en estrella, Irving se enamoró de una joven llamada Matilda Hoffman. El padre de Matilda conocía a Irving desde hacía años y sabía de sus limitaciones económicas. Y por eso se negaba a aceptar que su hija se casase con lo único menos fiable que un escritor pobre. Pero Irving le parecía un buen tipo, así que le hizo una propuesta. Si dejaba la pluma y conseguía sacarse la carrera de Derecho, él podría ofrecerle un puesto en su firma de abogados. En ese caso, sí aceptaría el matrimonio con su hija. Irving estuvo de acuerdo por Matilda y, también porque buscaba una estabilidad económica. Pero sucedió que un día Matilda llegó a casa con un fuerte resfriado, y con el paso de los días descubrieron que no disminuía, cada día tosía más. Matilda, enferma de tuberculosis, murió a los pocos meses. Irving se quedó destrozado. Todos sus planes se habían ido a pique. Así que se dedicó entonces a la principal actividad de un autor cuando es infeliz, la escritura. Escribió una obra satírica que se titulaba Historia de Nueva York desde el origen del mundo hasta el final de la dinastía holandesa. Es bien sabido que los holandeses fueron quienes fundaron la primera colonia en Manhattan. Aún hoy se perciben algunos de los topónimos neoyorquinos, como Harlem, que se llama así por la ciudad holandesa al oeste de Ámsterdam, o Brooklyn, que originalmente se llamaba Breukelen. Irving hace un elogio lleno de ironía de esa dinastía holandesa de gobernadores de la colonia. Es curioso que en una fase de duelo como la que atravesaba escribiese una obra tan humorística. Irving se documentó y utilizó muchos datos históricos, pero otras cosas se las inventó, como por ejemplo cuando cuenta cómo nació el topónimo de Manhattan. El nombre que es más común entre la gente vulgar es Manhattan, el cual se dice que se originó por una costumbre entre las mujeres indígenas de usar sombreros de lana de hombre en los primeros tiempos del asentamiento. De ahí, decía un antiguo gobernador algo bromista, surgió el apelativo de Manhattan, sombrero de hombre puesto, primero dado a los indígenas y luego a la isla. Esta explicación es un ejemplo del humor absurdo de Irving. El nombre de Manhattan no tiene nada que ver con el inglés, sino con la lengua de la tribu de los Lenape. La principal tesis de los lingüistas es que el topónimo viene de Mannahatta, que significaría isla de muchas colinas. Una de las cosas que cuenta Irving en su Historia de Nueva York es que los holandeses, al principio de la colonia, adoraban a San Nicolás por encima de todos los santos. La primera capilla que construyeron los colonos en Manhattan, dice Irving, estaba dedicada a San Nicolás. Y no solo eso, también habrían llegado en un barco con una efigie del santo. El arquitecto, lejos de decorar el barco con ídolos paganos, como Júpiter, Neptuno o Hércules, abominaciones que sin duda ocasionan las desgracias y el naufragio de muchas nobles embarcaciones, él, por el contrario, erigió en la proa una hermosa imagen de San Nicolás, equipado con un sombrero bajo de ala ancha, unos enormes calzones flamencos y una pipa que se extendía hasta el extremo del bauprés. Este San Nicolás de calzones flamencos era, a principios del siglo XIX, una figura poco conocida para los estadounidenses. Pero, ¿de dónde provenía? Hagamos un pequeño flashback ahora, sin apartar la vista del Papá Noel del escaparate bonaerense que ha generado todo este episodio. El verdadero santo era un obispo que vivió a principios del siglo IV en la ciudad de Mira, en la costa de lo que hoy es Turquía. A Nicolás se le atribuían varias leyendas. La más importante contaba que un padre tenía 3 hijas y como no podía pagar su dote para casarlas, había decidido venderlas como prostitutas. El santo se apiadó de las niñas y lanzó una bolsa con dinero por la ventana durante 3 noches consecutivas. La última noche, el padre descubrió a Nicolás, pero este le pidió que guardase en secreto su buena acción. No lo hizo, y pronto empezaron a considerarlo el santo patrón de los niños y niñas. En Europa su culto se volvió tan intenso que unos mercaderes de Bari acudieron a Mira para robar los restos del santo que desde entonces descansan en la ciudad italiana a orillas del Adriático. En el siglo XII, unas monjas francesas
decidieron honrar al santo dejando regalos a los niños pobres en la noche de la víspera de su festividad, es decir, del 5 al 6 de diciembre. Poco a poco los regalos nocturnos se convirtieron en costumbre, pero la Iglesia se quejó de que el culto al santo ensombrecía al niño Jesús. Dijeron que no debía ser San Nicolás, sino el niño Jesús quien llevase los regalos. Y debía hacerlo en la noche de su nacimiento, es decir, entre el 24 y el 25 de diciembre. Comenzaron entonces unos siglos un tanto oscuros para San Nicolás. Ahí es donde entran Irving y su historia de Nueva York, que le da un aura mítica a Nicolás. Un personaje del libro tiene un sueño en el que ve a San Nicolás del modo en que pronto lo verá el resto del mundo. El sabio Love tuvo un sueño, y he aquí, el buen San Nicolás llegó cabalgando sobre las copas de los árboles, en el mismo carro en el que trae regalos a los niños, y descendió cerca del lugar donde los héroes habían celebrado su reciente banquete. Encendió su pipa junto al fuego, se sentó y comenzó a fumar. La historia de Nueva York fue un éxito rotundo y convirtió en estrella a Washington Irving. Su biógrafo, Brian J. Jones, lo considera uno de sus mejores libros. History of New York, I think, is probably one of his best works. I think it's Irving kind of at his most Irving-esque. This is the guy who's talking to you as a reader. You want to hear that voice. And it's constantly interesting. Pero el éxito no llegó por casualidad. Irving, hace más de 200 años, demostró tener un olfato infalible para el marketing. Lo primero que hizo fue firmar el libro con un seudónimo, el de Dietrich Knickerbocker, un supuesto anciano cascarrabias de origen holandés. Antes de que el libro se pusiera a la venta, Irving habló con unos amigos para que publicasen una serie de notas en los periódicos neoyorquinos. La primera decía que un tal Dietrich Knickerbocker, un anciano que parecía no estar en sus cabales y vestía un gran abrigo negro y un sombrero de 3 picos, había desaparecido. La gente empezó a murmurar y buscar al hombre por Nueva York. Unos días más tarde apareció otra nota en el periódico. Alguien decía haber visto a una persona que respondía a la descripción de Knickerbocker viajando hacia el norte en la diligencia de Albany con un hatillo y aspecto muy fatigado. Por último, llegó la puntilla. El supuesto casero de Knickerbocker escribió al periódico para decir lo siguiente: No se ha sabido nada satisfactorio del anciano desde que publicasen en su periódico la información sobre él, pero se ha encontrado en su habitación un libro muy curioso escrito de su puño y letra. Ahora mi deseo es que, si sigue vivo, le notifiquen que si no regresa pronto y paga la cuenta de su alojamiento y comida, tendré que vender el libro como compensación. Todo estaba ya listo. Cuando la historia de Nueva York se publicó, los neoyorquinos se lanzaron a por ella como locos. El libro se leyó tanto que Knickerbocker se convirtió en un mito, tanto que los neoyorquinos hicieron suyo el carácter irónico, cascarrabias y petulante del personaje, y comenzaron a llamarse a sí mismo Knickerbockers. Hoy en día, ser un Knickerbocker es ser un neoyorquino. ¿No me creéis? Vale. ¿Cómo se llama el equipo de la NBA de la ciudad de Nueva York? Los New York Knicks, ¿verdad? O New York Knickerbockers. Pues sí, el nombre viene del protagonista del libro de Washington Irving. Pero no fue solo Knickerbocker quien se convirtió en mito, también el santo que se ensalzaba en la historia, San Nicolás. Solo un año después de publicarse el libro, aparece un poema anónimo en el New York Spectator, donde dicen del santo: "Oh good holy man, whom we Saint Claus name", o hombre santo a quien llamamos Santa Claus. Es en ese poema donde por primera vez el nombre de San Nicolás se abrevia en inglés de forma similar al Sinterklaas que decían los holandeses. Así nace el nombre de Santa Claus. Es decir, que el santo nace en Turquía, su culto se desarrolla en Europa, pero se reinventa en Nueva York. Primero gracias a la literatura, luego a través de las ilustraciones, las campañas publicitarias de Coca-Cola, la música y el cine. El Santa Claus que llega a nosotros no tiene prácticamente nada que ver con la religión, sino que es un fenómeno de cultura pop norteamericana. Pensando en esto, ante el escaparate de Buenos Aires, me pregunté lo siguiente: ¿y si Matilda Hoffman no hubiese contraído la tuberculosis e Irving hubiese acabado siendo abogado en la firma de su suegro? ¿Quién nos traería los regalos el 24 de diciembre? A buen seguro, el gordo amarrete de Miguelito no. Lo que puede cambiar el mundo, una tuberculosis. 2.
Hans Christian Andersen, El ocupa melancólico. Una de las personas a las que más le gustó el libro de Irving vivía al otro lado del Atlántico. Charles Dickens decía que tenía gastada la historia de Nueva York de tanto leerla. Dickens era un gran admirador de Irving. El primer libro que publicó en inglés, escrito bajo el seudónimo de Boz, estaba claramente inspirado en la obra de su colega americano. El autor de Oliver Twist llegó a decir que no hay ningún escritor vivo, y hay muy pocos entre los muertos, cuya aprobación me sentiría tan orgulloso de ganarme como la de Washington Irving. Dickens conoció a Irving en persona, y también a otro de los grandes autores navideños, Hans Christian Andersen. El primer encuentro entre el británico y el danés se produjo en Londres en 1847. Andersen estaba tan feliz por conocer a Dickens que le dedicó el libro que escribió durante su estancia en Inglaterra. Un libro que llevaba el extraño título de Un saludo navideño para mis amigos ingleses. A Dickens la dedicatoria le pareció un detalle bonito y siguieron escribiéndose. Tal vez, como veremos dentro de un momento, debieron dejar la relación ahí, pero no lo hicieron. Si se piensa en Andersen, autor de cuentos infantiles, exitoso además, podríamos imaginar a un hombre feliz, pero estaríamos engañándonos. Era otro gran infeliz. Escribió un par de cuentos navideños muy famosos, como La pequeña cerillera o El árbol de Navidad. Este último trata sobre un pequeño abeto que vive en el bosque y pasa sus días deseando crecer y convertirse en árbol de Navidad, pero cuando lo consigue, lo queman sin querer y acaba hecho leña en un desván. Entonces lamenta no haber disfrutado de los tiempos pasados. Pensó en su fresca juventud en el bosque, en la alegre noche de Navidad y en los pequeños ratones que habían escuchado sus historias en el desván. Pasado, pasado, dijo el viejo árbol. Oh, si tan solo hubiera disfrutado mientras pude haberlo hecho, pero ahora es demasiado tarde. Cuando los amigos de Andersen leyeron el relato, no tuvieron dudas de que era autobiográfico. Sí, autobiográfico. No es que Andersen fuera un abeto, es que era una persona melancólica, siempre obsesionado con el pasado o el futuro, nunca sabiendo vivir el presente. Algo común entre los escritores. Así que se retrató a sí mismo como el abeto en un cuento que no es que reinventase a los árboles de Navidad, como Irving con Santa Claus, pero ayudó a extender su popularidad. El árbol es hoy quizás el mayor símbolo de la Navidad en el mundo entero. Y podría decirse que su aparición marca la llegada del invierno en el hemisferio norte. ¿Recordáis que estábamos delante de un escaparate navideño en Buenos Aires? Pues citemos a otro escritor argentino, no porteño, sino de Coronel Pringles, César Aira, que escribió un extraño cuento titulado La princesa primavera. En él, el malvado general Invierno trata de conquistar la isla de la primavera. ¿Y sabéis quién encabeza la invasión junto al general Invierno? La encabezaba el lugarteniente y mano derecha del general Invierno, un personaje tan malo como él, o peor, Arbolito de Navidad. Hacía mucho que operaban juntos, y era una de esas sociedades de villanos que parecen inviables. Tanta perfidia ponen los participantes en sus intenciones, tan embebida en traición está su mentalidad, y sin embargo persisten, para desgracia de la humanidad. Pero regresemos a la pregunta que nos hacíamos al inicio del episodio. ¿Qué sentido tiene celebrar la Navidad con un abeto nevado en Buenos Aires, en Medellín o en Sevilla? Hagamos otro pequeño flashback. Parece que el origen de esta costumbre puede tener que ver con una actividad de los gremios de comerciantes centroeuropeos del siglo XVI. Cada 24 de diciembre, los gremios solían financiar la representación de una obra teatral que contaba la historia de Adán y Eva. Mostraban la caída en desgracia del primer hombre y la primera mujer junto al árbol del conocimiento. Después de la representación era costumbre que el actor que hacía de Adán pasease con el árbol por las calles del pueblo o la ciudad, un árbol que estaba decorado con manzanas. El árbol paseante se asentó primero en el centro de los pueblos y luego en las casas. Poco a poco, la costumbre de usar árboles de Navidad se volvió tan común en Alemania que hubo lugares donde prohibieron arrancar árboles en esas fechas. Los primeros adornos del árbol fueron las manzanas de Adán y Eva, pero pronto las acompañaron otros comestibles, piezas de panadería y dulces. ¿Cuándo empezaron a utilizarse adornos no comestibles? Cuenta una historia que en un pueblo de la Lorena se decoraban los árboles con unas manzanas muy rojas de la zona, pero un año hubo una sequía y se perdió la cosecha.
el pueblo contaba con varios sopladores de vidrio emigrados desde Bohemia. Estos crearon unas bolas rojas tan perfectas que sustituyeron a las manzanas sin que apenas se notase a simple vista. Verdadera o no, la historia es preciosa. Pero lo importante es que pronto el árbol se decoró con objetos cada vez más elaborados y fue ocupando una posición central en las casas de toda Centroeuropa. Alrededor del árbol, las fiestas navideñas comunales se convirtieron en algo privado, algo ya no local, sino familiar. Esa evolución, que acabaría trasladándose al mundo entero, es muy propia del protestantismo. Los católicos llegaron a llamar a los protestantes la religión del árbol de Navidad. Pero dejemos este flashback y regresemos al melancólico Andersen y a su relación con Dickens. El escritor británico le había insistido a Andersen para que volviese a visitarlo a Inglaterra. Finalmente Andersen le hizo caso, 9 años más tarde. Para entonces, Dickens estaba ya a otras cosas. Se había embarcado en una obra teatral en la que conocería a la jovencísima actriz Nellie Tiernan y la convertiría en su amante. Con malas artes, el escritor inglés acabaría destrozando la vida de su amante y de su mujer. Quizás por eso, cuando Andersen confirmó su llegada y que se alojaría con la familia de Dickens, este se lamentó. A los 9 hijos de Dickens que aún vivían en esa fecha, Andersen les parecía un hombre extraño, taciturno, al que no entendían cuando hablaba y que solo les divertía cuando se dedicaba a la papiroflexia. Dicen que Dickens llegó a decir de él: «Solo habla danés y sospecho que ni siquiera el danés lo habla muy bien». Inmerso en su cortejo de Nellie Tiernan, el autor de Grandes Esperanzas deseaba librarse cuanto antes de su invitado y lo criticaba a sus espaldas cada vez que tenía la oportunidad. Andersen, en cambio, escribió que compartir tiempo con su colega inglés lo emocionaba hasta las lágrimas. Cuando Andersen se marchó, triste por su partida, los Dickens celebraron su marcha con alegría. El propio Charles colocó un cartel en la habitación. «Aquí durmió durante 5 semanas Hans Christian Andersen», escribió. Y luego añadió: «Y a la familia nos han parecido 5 siglos». A partir de entonces, Dickens dejó de responder a las cartas que le enviaba Andersen. Aún dolorido, el danés relata en su autobiografía el final de su amistad con Dickens. Para hacerlo, usa la última frase de El árbol de Navidad. Se acabó, se acabó. Al fin y al cabo, así sucede con todas las historias. Amargas palabras que cierran uno de los relatos más famosos sobre la Navidad y también la amistad de 2 de los más importantes escritores de historias navideñas. 3. Las Navidades trágicas de Agatha Miller. Desconozco si es la única, pero hay una novela muy famosa cuya primera palabra es Navidad. Seguro que muchos sabéis de qué hablo. Comienza así. Navidad no será Navidad sin regalos, murmuró Joe tendida sobre la alfombra. «Es tan triste ser pobre», suspiró Meg mirando su vestido viejo. En efecto, se trata de Mujercitas, de Louisa May Alcott. Las hermanas March empiezan la novela poniéndose tristes pensando que no van a recibir regalos ese año. Los regalos son parte importante de la Navidad. Antes hemos visto cómo Washington Irving reinventaba Santa Claus. Podríamos pensar que los regalos son importantes desde la reaparición del hombre del trineo y los renos, y que las campañas de Navidad de grandes almacenes como Macy's o Bloomingdale's hicieron mucho por fomentar ese consumismo. Y esto, en parte, es verdad, pero no es, ni mucho menos, toda la verdad. Lo cierto es que la costumbre de hacer regalos en los meses de diciembre y enero data incluso de antes del nacimiento de Cristo. Hagamos, pues, otro pequeño flashback. No sabemos exactamente cuál es el origen de la Navidad, pero sabemos que tiene mucho que ver con fiestas precristianas que celebraban el solsticio de invierno. Especialmente importante es la Saturnalia romana. La historiadora Mary Beard reconoce que en parte, aunque es una fiesta distinta, la Saturnalia puede estar en el origen de nuestra fiesta actual. It's kind of become within a broader sort of culture as the place where our celebration of Christmas kind of started. And I want to say this evening that that's both true in a way and also not true in a way. La Saturnalia era una celebración en la que se homenajeaba a Saturno, dios de la abundancia agrícola, y se extendía entre el 17 y el 23 de diciembre. Se comía y bebía y se infringían las normas de conducta. Las casas se decoraban con velas, plantas y flores,
y a los niños se les daban pequeños muñecos de regalo. Ahí estaban ya los regalos. A la Saturnalia le seguían las calendas de enero. Antes de Julio César, los romanos medían el tiempo en ciclos lunares. El primer día de cada ciclo era las calendas, y era el día en el que se pagaban las facturas. El cobrador solía llevar un librito donde apuntaba todo lo que se debía abonar en las calendas, un libro llamado calendario, de ahí la palabra que ha llegado hasta nosotros. Las calendas de enero eran especiales porque inauguraban el año, se celebraban oficialmente entre el 1 y el 3, aunque extraoficialmente se extendían hasta el 5. Veis que el periodo de fiestas navideñas ya estaba completo con los romanos. En las calendas de enero de nuevo la gente bebía y comía e infringía las normas y se intercambiaban regalos de Año Nuevo, de nuevo regalos. Pero además de los regalos, había una diferencia importante con el resto del año: la comida. Era una de las épocas en las que más se comía, quizás la que más. Eso no ha cambiado 2000 años después. Las propias hermanas March, a pesar de quejarse por ser pobres, acabarán teniendo regalos y también una buena cena de Navidad. Cuando vieron la mesa, todas se miraron alegremente asombradas. Era de esperar que su madre les diera una pequeña fiesta, pero cosa tan magnífica como aquella no se había visto desde los pasados tiempos de abundancia. Había mantecados de 2 clases, de color rosa y blanco, y pastelillos, frutas y dulces franceses muy ricos, y en medio de la mesa 4 ramos de flores de invernadero. La cena de Nochebuena, la comida de Navidad, son el verdadero centro de la Navidad actual. Comemos más de lo que queremos, más de lo que nos apetece, comidas hipercalóricas incluso en las Navidades de lagartos del hemisferio sur, incluso frente al escaparate de Buenos Aires en el que nació este episodio especial. Esto tiene una razón de ser. Como la Saturnalia era en realidad una fiesta de la cosecha, había abundancia de alimentos. Y como no era fácil preservarlos, si no se comían, se echaban a perder. Eran los días más cortos del año y había que reunirse en torno al fuego y comer para calentarse. La comida lo era todo. Las comidas de Navidad son momentos en los que a veces hay que tener el doble de paciencia con la familia y cuidado con la lengua suelta por el alcohol. Así que dejemos ahora este flashback y viajemos a la Navidad de 1926. Entremos en casa de los cuñados de una mujer llamada Agatha Miller. Disfrutaremos, a buen seguro, de una de las comidas de Navidad más tensas que podamos imaginar. Pero quizás el nombre de Agatha Miller no os diga mucho, porque la conocemos mejor por el apellido de su primer marido, Christie. Es curioso porque en la Nochebuena de 1926 Agatha Christie celebraba su 12º y último aniversario de boda. Se había casado con Archie la víspera de Navidad de 1914. No es el día más habitual para contraer matrimonio, pero Archie combatía en la Primera Guerra Mundial y eran los días que tenía de permiso. Archie le había dicho que no quería casarse con ella, pero el día 23 de diciembre cambió de idea y el 24 improvisaron una boda. Agatha se casó vestida de calle. El organista que tocó en la ceremonia era un muchacho en prácticas y el testigo fue un amigo que por casualidad pasaba por delante de la iglesia. Fue una boda improvisada y el tiempo demostró que lo mejor era que nunca hubiese sucedido. Agatha descubrió que Archie era un enorme egoísta. Decía que le molestaba que la gente estuviera enferma o triste porque eso le estropeaba los días a él. Se pasaba el día o trabajando o en el campo de golf. Agatha empezó a publicar novelas. Ella misma decía en una entrevista que no hay mayor motivación para la escritura que el aburrimiento. But I found myself making up stories and acting the different parts. And there's nothing like boredom to make you write. En 1926, cuando murió su madre, Agatha cayó en un estado de melancolía que por supuesto Archie no quiso soportar. Estando ya de luto, le dijo que se había enamorado de otra mujer y que se quería divorciar. Las pocas veces que pasó por casa después de eso, Agatha trató de convencerle para que cambiase de idea, hasta que un día se hartó. Esto fue lo que hizo la escritora. Salió de su casa de campo en Sunningdale, condujo 1 hora y abandonó el coche en un pueblecito de Surrey. Luego tomó un tren a Londres. En la estación de Waterloo vio un cartel que anunciaba un hotel en la ciudad balneario de Harrogate. Se registró en el hotel como Teresa Neal, utilizando el apellido del amante de su marido, y pasó 11 días tranquila, paseando, leyendo y haciendo compras. Pero el resto del mundo estaba cualquier cosa menos tranquilo. ¿Dónde se había metido Agatha Christie?
500 policías comenzaron a buscarla. Rastrearon los valles, dragaron los estanques. Pronto se les unieron 500 voluntarios. Había puestos de helados para hacer más llevadera la búsqueda. Los periódicos publicaban noticias diarias sobre el asunto. Los huéspedes del hotel en el que estaba Agatha vieron su foto en el periódico, pero no conectaron aquella imagen con su compañera de bridge. Durante las partidas, Agatha se entretenía discutiendo el extraño caso de la novelista desaparecida. Por las noches iba a escuchar a la banda del hotel. Una de esas noches el batería y el saxofonista la reconocieron y acudieron a la policía. Cuando a la mañana siguiente, el 14 de diciembre, Agatha bajó las escaleras del hotel, se encontró a Archie esperándola con cara de pocos amigos. Obviamente no le importaba que fuese el fin de su relación, le importaba que toda Inglaterra se hubiese enterado de que su mujer se había largado de casa. Archie dejó a Agatha en casa de sus cuñados. Se fue y no volvió a verla hasta el día 25, cuando regresó con Rosalind, la hija de ambos, a celebrar la comida de Navidad. Imaginad la tensión en esa comida. Mi curiosidad como escritor me hace desear poder haberme colado allí y contemplar la escena, pero los autores tienen una forma de hacernos llegar sus momentos más incómodos, sus novelas. Y por eso me gusta pensar que cuando Agatha escribió Navidades Trágicas, que trata del asesinato de un patriarca despótico durante una reunión navideña, nos estaba dibujando su comida de Navidad de 1926. Tressilian observó que en el comedor reinaba un extraño silencio. Alfred, por ejemplo, parecía abatido, como si hubiera sufrido una conmoción. Jugueteaba con la comida que tenía en el plato sin probarla apenas. Lidia estaba preocupada por él. George seguía muy rojo, tragando la comida. Si no cuidaba su presión arterial tendría un disgusto. Su mujer no comía, debía estar a dieta para conservar la línea. Al acabar la cena, las damas pasaron al salón, donde las 4 permanecieron sentadas, al parecer muy molestas, no hablaban. Cuando regresó a la cocina, Tressilian sentía un extraño abatimiento. Toda aquella tensión y disgusto que dominaba a los invitados era impropia de la Nochebuena. No le agradaba. Después de ese día, Archie se marchó para siempre. En realidad, a los dos les fue de maravilla. Archie se casó con su amante, con la que vivió el resto de su vida, y Agatha se convirtió en una de las escritoras más famosas del mundo. En 1926 había publicado 6 novelas de detectives. La última de ellas, El asesinato de Roger Ackroyd, había tenido bastante éxito, pero su desaparición hizo el resto y se convirtió en una celebridad. Se reeditaron sus primeras novelas y todas se agotaron. La comida de Navidad debió ser tensa, pero supongo que Agatha pensó que merecía la pena. 4. Las cartas navideñas más delirantes de la historia. Se supone que las Navidades son también una fecha para la bondad con los demás. En la Saturnalia y las calendas, de las que ya hemos hablado, era habitual que los más afortunados fueran generosos con quienes más lo necesitaban. Sucedía en la Roma republicana y en la Rusia zarista, como contaba Dostoyevsky sobre los 4 años que pasó en un campo de prisioneros en Siberia. Dostoyevsky fue acusado por la policía zarista de ser parte de los círculos revolucionarios. Lo condenaron a muerte y lo sometieron a una falsa ejecución. Luego le conmutaron la pena por trabajos forzados en Siberia. Años terribles donde comenzó a sufrir ataques epilépticos. Dostoyevsky estaba rodeado de presos violentos y peligrosos, pero el comportamiento de los convictos se suavizaba al llegar la Navidad. Recibían regalos y caridad y los aceptaban con gratitud. Hacían una reverencia y amontonaban las ofrendas en pilas. Entonces convocaban a los convictos de más edad y estos repartían los regalos entre todo el campo. Las peleas, habituales durante el año, desaparecían en Navidad y el reparto se hacía de manera justa. Dostoyevsky recordaba la primera limosna que él había recibido al poco de llegar a prisión. Una niña de 10 años pasó junto a él y corrió de vuelta para darle una moneda. «Toma, pobre desgraciado, acepta un kopek por el amor de Dios», le dijo mientras le ponía la moneda en la mano. Dostoyevsky reconocía que había atesorado ese kopek durante mucho tiempo. Ese pequeño gesto de la niña aparece en uno de los pasajes de Crimen y Castigo. Cuando Raskolnikov corta sus lazos con la humanidad y la piedad, lo hace lanzando al río Nieva una moneda de 20 kopeks que una niña le ha dado como caridad. Al hacer un movimiento maquinal, notó que aún tenía en su mano cerrada la pieza de 20 kopeks. Abrió la mano, estuvo un momento mirando fijamente la moneda y luego levantó el brazo y la arrojó al río.
Pero esta bondad, simpatía y felicidad navideña choca con muchas personas que se niegan a ser felices por decreto. No hace falta que os diga que todos ellos tienen un referente literario, el personaje más famoso de la literatura navideña, Ebenezer Scrooge del cuento de Navidad de Dickens. Scrooge deja clara su postura sobre la Navidad desde el principio del libro, cuando mantiene esta conversación con su sobrino. «Feliz Navidad, tío, que Dios lo guarde», exclamó una alegre voz. Era la voz del sobrino de Scrooge, que apareció ante él con tal rapidez que no tuvo tiempo a darse cuenta de que venía. «Bah», dijo Scrooge, «tonterías». «¿Navidad una tontería, tío? Seguro que no lo dices en serio». «Sí que lo digo. Feliz Navidad. ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivos tienes para estar feliz? Eres pobre de sobra». «Vamos, vamos», respondió el sobrino cordialmente. «¿Qué derecho tienes a estar triste? ¿Qué motivos tienes para sentirte desgraciado? Eres rico de sobra». Scrooge no supo ofrecer una respuesta mejor y dijo otra vez, «Bah», y siguió con, «tonterías». «No te enfades, tío», dijo el sobrino. «¿Cómo no me voy a enfadar?», respondió el tío. «Si vivo en un mundo de locos como este. Felices Pascuas, y dale con felices Pascuas. ¿Qué son las Pascuas sino el momento de pagar cuentas atrasadas sin tener dinero? El momento de darte cuenta de que eres un año más viejo y ni una hora más rico. El momento de hacer balance y comprobar que cada una de las anotaciones de los libros te resulta desfavorable. A todos esos idiotas que van por ahí con el Felices Navidades en la boca, habría que cocerlos en su propia salsa y enterrarlos con una estaca de acebo clavada en el corazón». No hace falta ser tan radical como Scrooge y desear estacas clavadas en el corazón para huir de esa felicidad navideña algo pegajosa. Una cosa así debió pensar Henry Cole en 1843. Ese año se cansó de felicitaciones. El correo británico se había abaratado mucho en los últimos años y la gente se había acostumbrado a enviar cartas en Navidad para expresar sus buenos deseos. El problema con las cartas era que tenías que responderlas si no querías quedar mal. Y Henry Cole, cuyos negocios marchaban muy bien, recibía muchas cartas y no podía perder tanto tiempo. Así que tuvo una idea. ¿Por qué no imprimían una ilustración con la misma felicitación navideña para todos y simplemente un espacio donde poner el destinatario y una firma a mano? Cole acababa de inventar las postales de Navidad. Otra costumbre que nos llega del ámbito anglosajón. Pero no se popularizó inmediatamente. Hubo quien siguió escribiendo largas cartas de felicitación navideña. Uno de ellos era un alemán con un tupido mostacho que vivía en Turín. Se llamaba Friedrich Nietzsche y en las Navidades de 1888 escribió una cantidad asombrosa de cartas de felicitación. No es que lo atacase el espíritu navideño, no era ese su carácter. Es que estaba en un momento, digamos, expansivo. En solo 4 meses había terminado 3 libros, 3 de sus obras más famosas, El ocaso de los dioses, El anticristo y Ecce Homo. Por eso, cuando le escribe a su madre esa Navidad, le dice: «En resumen, tu vieja criatura ahora es una persona inmensamente famosa. No exactamente en Alemania, porque los alemanes son demasiado estúpidos y vulgares para la grandeza de mi mente, y siempre han lanzado calumnias contra mí, pero sí en todos los demás lugares. Mis admiradores son de naturalezas muy exclusivas, todas personas prominentes e influyentes. Tengo verdaderos genios entre mis admiradores». En otra carta le dice a un amigo: «Querido amigo, en 2 meses el mío será el nombre más importante de la tierra». En otra le comenta a otro amigo: «El mundo estará patas arriba durante los próximos años. Dado que el viejo Dios ha abdicado, yo gobernaré el mundo a partir de ahora». Vamos, lo típico que se suele decir en las felicitaciones navideñas. El ataque de Nietzsche no era de espíritu navideño, no, sino de una megalomanía más allá de la razón. Su último libro, Ecce Homo, era su autobiografía. La referencia en el título a la frase de Pilato sobre Cristo no es casual. Nietzsche estaba poniéndose a la altura de un nuevo Jesucristo. Pocos ejemplos de soberbia como los títulos de los capítulos de Ecce Homo. ¿Por qué soy tan sabio? ¿Por qué soy tan inteligente? ¿Por qué escribo libros tan buenos? ¿Por qué yo soy un destino? En este último capítulo afirma: yo no soy un hombre, soy dinamita, y predice cómo los nazis tergiversarán sus ideas. «Conozco mi suerte. Alguna vez irá unido a mi nombre el recuerdo de algo monstruoso, de una crisis como jamás la hubo antes en la Tierra,
de la más profunda colisión de conciencias. Pero lo cierto es que su megalomanía de 1888 no se correspondía con su realidad. Nietzsche distaba mucho de ser la persona más importante de la Tierra. Vivía de alquiler en un humilde apartamento frente al Palacio Carignano, en Turín, y comía en las trattorías más económicas. Los que lo conocían de vista creían que era un hombre solitario y triste, que paseaba embebido en sus pensamientos. Normalmente se dirigía a una librería cercana donde se pasaba las horas con el libro pegado a la nariz por sus problemas de vista y rara vez compraba nada. Aquel hombre que se anunciaba a sí mismo como el nuevo Jesucristo y que envió un montón de cartas de Navidad llegó al 1 de enero de 1889 a punto de romperse. 2 días más tarde, el 3, vio como un cochero golpeaba un caballo en la calle al lado de su casa. Nietzsche no pudo soportarlo. Intentó rodear el cuello del caballo con sus brazos y luego se desplomó. O eso cuentan que ocurrió. Al parecer, lo sacaron de la plaza fuera de sí y lo entregaron a su casero para que no lo acusasen de desorden público. Cuando lo metieron en casa, se pasó muchos días gritando y cantando a viva voz día y noche. El casero llamó a sus amigos y estos tuvieron que convencerle de que ingresara en una institución. Como él no quería moverse de la cama, uno de ellos aprovechó sus delirios de grandeza. «Tienes que moverte y vestirte, Friedrich», le dijo. «Te espera la realeza». Nietzsche aceptó y cuando llegaron a la estación de tren quiso arengar a la multitud que esperaba para subirse a los vagones, convencido de que eran sus seguidores. Pero su amigo le persuadió para que no lo hiciese, porque una figura tan importante como él le dijo engañándolo. Debía viajar de incógnito. Nietzsche nunca se recuperó de aquel incidente. Vivió casi 12 años más, pero en pésimas condiciones físicas y mentales, y no volvió a escribir. Podría decirse que lo último que Nietzsche escribió fueron aquellas delirantes cartas navideñas. Con esta última frase, regresamos al escaparate de Buenos Aires, donde comenzó este especial de Navidad, junto a Papá Noel y el árbol nevado. Soy consciente de que el colapso de Nietzsche no es la forma en la que suelen acabar las historias de Navidad que cuentan en las películas. Pero recordad, esto es Grandes Infelices. Recordad cómo acaba su relato El abeto de Hans Christian Andersen. Se acabó, al fin y al cabo, así sucede con todas las historias. Y hasta aquí nuestro especial de Navidad. Hablando sobre las últimas palabras escritas de Nietzsche, uno se pregunta si no sería muy poético que estas fuesen también las últimas palabras de Grandes Infelices. Cuando escribí Tinta Invisible, me di cuenta de la enorme tensión que viví en las visitas a mi padre cuando estaba desahuciado. Hasta que lo escribí no reparé en lo que me minaba despedirme de él en cada ocasión, pensando que tal vez sería la última vez que nos veríamos. Salvando las distancias estratosféricas, algo así me sucede cada vez que termino una temporada del podcast. Siempre inicio un periodo de reflexión sobre el futuro. Mi padre vivió muchas semanas más de lo que esperábamos, porque aunque sus pulmones estaban hechos trizas, tenía el corazón de una ballena azul. Este podcast también está viviendo mucho más de lo que esperaba, porque también tiene el corazón de una ballena azul. Ese corazón sois vosotros, las decenas de miles de oyentes. Desde aquí, nuestra eterna gratitud. A vosotros os digo que si queréis seguir conociendo historias de Grandes Infelices mientras dura este periodo de silencio, podéis suscribiros en grandesinfelices.com y seguir recibiendo nuestra newsletter. Y por supuesto, podéis leer esas historias de autores infelices en Tinta Invisible, disponible ya en todas las librerías de España y a partir de marzo en Latinoamérica. Si compráis, regaláis o recomendáis Tinta Invisible, estaréis ayudando a que este proyecto prosiga. Sea como fuere, las cuente quien las cuente, hay una cosa que tengo muy clara, y es que las historias no se acaban nunca.